Estamos conversando con Alberto Carnero, que es director del área internacional de la Fundación FAES, y Gonzalo Schwartz, que es director de programas de la Fundación Atlas. Y el tema que nos trae a la mesa es el dinero. Alberto, ¿por qué hacemos reflexiones filosóficas sobre el dinero? Que es algo que, pues, la gente anda entre la bolsa, gasta por ahí, parece algo como pedestre el dinero porque anda y todos estamos muy familiarizados con él. Pero ¿por qué hacemos reflexiones filosóficas sobre el dinero? Bueno, precisamente por eso, porque afecta a todo el mundo. Y todo el mundo, yo creo que sus vidas y su futuro está de una u otra manera influidas por lo que es el dinero, ¿no? Y las funciones que cumple en el desarrollo de la vida de las personas, de sus proyectos, de su libertad, de sus aspiraciones. Y yo creo que eso es un asunto que merece la reflexión. El dinero efectivamente es algo que todos conocemos, o que todo el mundo lo lleva en el bolsillo, lo toca, lo siente. Pero si echamos la vista hacia atrás o simplemente miramos alrededor, nos damos cuenta de que la vida de muchas personas ha estado influida por cómo se ha manejado el dinero o se ha mal manejado el dinero, y sigue estando influida por cómo se maneja o se mal maneja el dinero. Y entonces yo creo que hacer una reflexión sobre cómo esta institución, esta cosa difícil de definir, que es el dinero, influye en la vida de las personas, yo creo que merece, no sé si un ensayo filosófico, pero por lo menos una pensada, como diríamos en España. Bueno, ¿y cuáles son esas funciones del dinero? Porque mencionaste funciones del dinero, pero uno piensa que el dinero es para gastarlo o para ahorrarlo, pero ¿cómo es la cosa? Bien, de eso estamos hablando precisamente. Yo creo que había tres funciones clásicas. Una es como medio de intercambio, otra como unidad de cuenta y otra como depósito de valor. En todas ellas tienen una dimensión antropológica, es decir, afecta a la conducta de las personas, a sus expectativas, a sus decisiones. Y por otra parte está el papel de los gobiernos, de los estados, que de alguna forma influyen en ese bien, en esa institución que tiene esas misiones tan importantes y puede condicionar la vida de las personas de forma no deseable. Gonzalo, ¿qué papel juegan esas instituciones o esas organizaciones en la naturaleza del dinero? ¿Cuál es la relación? Es un poco la relación, o sea, como muchos académicos dicen, el dinero es la mitad de todas las transacciones, o sea, siempre que estamos operando con dinero y, o sea, intentando comprar algún producto, intercambiar entre las personas, el dinero es lo que, como decía, como medio de pago, lo que aceptamos como promesa que nosotros podemos entregar a otras personas a cambio de sus productos. Entonces, esa dimensión antropológica que dan esas instituciones del dinero es clave para todas las interacciones. ¿Y será cierto que el dinero es la raíz de todos los males? No, yo más bien lo vería como la raíz de todo el bien, en el sentido de que nos permite interactuar con más personas, interactuar con más productos, por así decirlo, coordinar nuestras acciones como país, como ciudad, como mundo. Nos da un elemento de cómo relacionarnos. Cuando yo voy a comprar algo de una persona, él no me va a entregar un bien, o sea, no va a ser un trueque. Eso fue evolucionando con el tiempo y ahora se depende mucho del dinero para poder relacionarnos y poder avanzar como sociedad. Entonces no lo veo como un mal. Mucho mal se puede generar cuando se distorsiona el dinero, eso sí es cierto. Y a veces lo que es la avaricia puede generar en algunas personas, pero la raíz de lo que es el dinero es que genera ese bien, genera intercambio, una coordinación entre las personas. ¿Y existe algún tipo de relación apropiada o algún tipo de relación entre el dinero y las instituciones financieras y la generación de prosperidad? Suponiendo que queremos la prosperidad. Bueno, de hecho la gente quiere la prosperidad y la busca. Yo creo que la historia de la humanidad es una historia continua de vivir mejor, de la búsqueda de vivir mejor. Y eso ha sido posible por esta institución que nace en principio espontáneamente, que es el dinero, unida a otra cosa también maravillosa. Es decir, estamos a veces tan acostumbrados a hablar de cosas que son fascinantes, ¿no? que es el crédito.
Es decir, el crédito, que es un poco adelantar el futuro, ¿no? Es decir, cómo es posible que sin tener cualquier bien que deseemos o cualquier servicio al que aspiremos, lo podamos adelantar y hacerlo real. Yo creo que si el hombre no hubiera tenido la suerte de haber inventado el dinero y todo lo que lleva alrededor, no sé si hubiéramos salido de las cavernas todavía. Pues, a lo mejor alguno lo añora, pero yo creo que es mejor que hayamos salido y que estemos como estamos, con todos los problemas que tiene. Es cierto que, por volver a la reflexión de antes, es decir, las calificaciones morales solo pueden atribuirse a personas, no a instituciones. Entonces el dinero y todas las instituciones financieras y todas pueden utilizarse para el bien o para el mal, o pueden mal manejarse y puede tener efectos perversos. De eso también es de lo que estamos hablando. Y un poco viendo el dinero como un medio y no un fin, en el sentido de que utilizamos el dinero para, se genera prosperidad en ese sentido, que lo utilizamos para adquirir algo más que nos dé placer, que nos dé oportunidad de buscar otras cosas. Entonces, el fin, si uno busca el dinero solo por el fin, no tiene valor alguno, sino puede intercambiarlo por algo que uno quiera. Entonces, es un aspecto importante también. Bueno, hablando de ese tema, en los últimos años, si uno puede decir últimos años, pueden ser muchos últimos años, algunos de los problemas que ha enfrentado el dinero como instrumento es que ha sido mal utilizado, digamos. Y uno de esos efectos más dramáticos en la gente ha sido la inflación, por ejemplo. ¿Qué tipo de reformas podemos hacer al sistema actual que permite abusos sobre el sistema del dinero y que permite resultados como la inflación, por ejemplo? ¿Qué tipo de reformas se ven en el horizonte? En ese aspecto hay que un poco separar las que se ven en el horizonte, que algunos grupos ven que se pueden lograr y otras que son más en sentido normativo, que se quisieran tener, o quisieran lograr. Sentido, ahora muchos de los problemas pueden venir generados por políticas monetarias ineficientes, entonces uno cree que la reforma que podría ser reformar el Banco Central, que maneja esa política. Algunos más sentido normativo y, o sea, bueno, con experiencia del pasado, es que se debería volver a un sistema de banca libre donde los bancos controlaran la emisión de dinero, que es una de las fuentes de la inflación, entre ciertas proposiciones. Eso es un debate grande que en el momento no se está discutiendo mucho porque la banca libre no se la toma tan en serio en los círculos que sería más mainstream de la economía, por así decirlo. Entonces se manejan otro tipo de reformas, hay muchos casos de inflation targeting en algunos países, que es un tema, algo más positivo, bueno, no positivo en el sentido bueno, sino positivo en el tipo de política pública que se está haciendo. Entonces se intenta poner barreras, límites al Banco Central, otra gente habla de darle más independencia al Banco Central, que eso genera un poco menos de discreción. Y bueno, una reforma que a mí me gusta mucho, que no se menciona mucho en política monetaria por el autor, que es James Buchanan, que no estuvo muy metido en el tema de monetaria, sino más en tema de public choice y constitucionalismo, que es realmente poner una constitución monetaria, poner reglas del juego y normas en la constitución, y para que le permita dar al dinero un aspecto predecible, no tanto buscar la estabilidad como se está intentando hacer ahora por el Banco Central o por otros medios, sino dar un aspecto de que sea predecible, que la gente sepa qué es lo que va a pasar con el dinero si se hace una u otra política. Esos aspectos se pueden incluir en una constitución, y eso va a permitir que hayan reglas del juego y normas, ya sea si existiese banca libre, si se volviera un patrón oro, otras reformas y alternativas que se debate estos días, o si se sigue con el Banco Central. Si no hay esas normas a nivel constitucional, él no ve que se puede hacer muchas reformas, o que por lo menos se puede partir por de ese lado. Las reformas, las regulaciones y normas que hay ahora no son a nivel constitucional y no se pueden cumplir mucho. O sea, no hay un organismo internacional que pueda decir castigar o penalizar al país. Tiene que ser dentro del país las mismas constituciones. ¿Tienes algún tipo de reforma favorita? Vamos a ver, yo creo que volviendo a lo que estábamos hablando, lo ideal sería conseguir reformas que evitaran
el fenómeno de la inflación, que es un fenómeno perverso por muchas razones, entre otras porque crea una distorsión enorme en una de las funciones que cumple también el dinero, que es ser un medio de transmisión de información y de información de los precios relativos de las cosas, de los servicios, para que la sociedad pueda libremente tomar las mejores decisiones económicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que una de las reformas deseables sería intentar conseguir que el dinero dependa poco de los gobernantes, para que esa institución, el dinero, siga cumpliendo la función social, social de intercambio, de relación entre personas, que cumplía. Hay teorías, es decir, y hay propuestas, ¿no? Por desgracia vivimos en un mundo no perfecto, y la mala noticia además es que va a seguir siendo imperfecto, con lo cual tendremos que trabajar con lo que tenemos. Me parece que una buena idea es, con lo que hay ahora, es hacer en la medida de lo posible, poner muchos límites a la capacidad de manejo, es decir, de manipulación y de forzar la emisión de moneda por parte de los gobiernos, porque eso es una fuente ineludible a largo plazo, vamos, de inflación. Y después, la inflación, no nos olvidemos, es también un impuesto no declarado, con lo cual no viene a ser una forma de que los gobiernos saquen dinero a los ciudadanos, a los contribuyentes, sin su permiso. ¿Podemos abundar un poco en este tema de la inflación como impuesto? Porque es algo que parece ajeno, que es un tema que a veces parece muy ajeno, ¿no? ¿Cómo es que un impuesto, cómo es que la inflación resulta siendo un impuesto? Pues porque es decir, cuando hay un proceso de inflación, el que ha tomado prestado dinero suele ser el gobierno, y para evitar devolver el dinero con el valor que tenía ese dinero que tomó prestado, lo que hace es imprimir moneda de una u otra forma, y esa deuda baja, y esa pérdida de valor de la moneda, del circulante, del dinero, la sufren los usuarios de ese dinero, que son los ciudadanos. En ese sentido parece una forma de expoliación, ¿no? De quitarle valor a otros por parte de quienes tienen el poder. ¿Cómo pueden la gente defenderse de esa expoliación? Sí, es un poco complicado. Ahora que estoy en Estados Unidos, mucha gente se queja que la Reserva Federal está haciendo mucho en ese sentido de imprimir dinero apoyando al gobierno, todo justificado por la crisis financiera que hubo en los años recientes. Entonces el gobierno puede venir, o sea, pueden haber, no digo protestas, pero debates de las personas que exigen al gobierno que no tome esas medidas. Puede venir por el tema de políticos, influir a políticos que están en el poder, de cómo intentar que ellos entiendan los principios, pasando por el tema de educación, donde los think tanks juegan un papel muy importante en cómo educar a la población y a esos políticos en cómo se podría enseñar mejores valores en las universidades mismas, para que los alumnos puedan inculcarlos en sus diferentes círculos, influirlo con debate, con ideas, por así decirlo, en un primer sentido, porque al final de cuentas el gobierno, los políticos se mueven, por así decirlo, no me acuerdo exactamente quién decir este ejemplo, pero son como corchos en el mar, se mueven según la marea. Entonces, si la marea que hay el oleaje que hay en un país, la idea que existe es que el gobierno no debería meterse tanto en promover este aspecto discrecional de la política monetaria, entonces no lo harían, porque están siguiendo lo que el país, lo que el pueblo en sí cree que es la mejor política. Entonces es generar ese clima de ideas en el cual los políticos puedan ver que ahora tengo un respaldo, que me están exigiendo que no haga estas políticas, que no tome estas medidas, porque eso va a afectar a todos. Claro, en los medios de comunicación o en el mainstream, una de las primeras ideas que surge para defenderse de la inflación es la indexación de salarios. ¿Qué ideas hay con respecto a la indexación de salarios? Yo creo que toda medida intervencionista al final, y la indexación de salarios, yo creo que al final lo que va a terminar es generando más inflación. O sea, cuando se ponen
barreras, trabas al libre juego del mercado, eso pues termina saliendo por un lado que no es que tiene que salir, vamos. Yo creo que el problema de la inflación se tiene que intentar solventar sobre todo exigiendo responsabilidad al gobierno, es decir, que no gaste más de lo que... Es decir, que gaste, que el tamaño del gobierno sea el necesario, a ser posible el mínimo. Y dentro de eso, que no gaste más de lo que ingrese y que no ponga impuestos por la vía de atrás, vía impresión de moneda, vía emisión de moneda. Sí, porque además cuando el gobierno pone impuestos se nota. Se nota porque tiene que discutirlo el Congreso, se nota porque hay algún tipo de propuestas, algún tipo de negociación, a veces negociaciones muy perversas entre sectores particulares. Pero cuando hay inflación, la gente no se entera ni del proceso, ni de nada hasta que ya es muy tarde, ¿no? Hasta que los efectos ya están siendo visibles. ¿Quiénes se benefician de la inflación? Eso, sí, eso justamente depende, ¿no? Porque lo que se habla en temas de inflación actualmente o en el mainstream es un tema de el índice de precios, que se toma en cuenta, se toma un agregado y se evalúa cómo están los precios, o sea, el nivel general de precios. Pero los cambios que generan, los cambios inflacionarios que son más, que generan más daño de diferentes sectores son los precios relativos, es cuánto varía un precio con respecto a otro. Y eso depende a dónde, digamos, en cuanto a política monetaria, dónde está entrando el dinero primero, a dónde se canaliza el primero, desde el gobierno, de una emisión monetaria del Banco Central a los diferentes bancos y a qué sectores están prestando específicamente. Entonces siempre va a haber alguien en un principio que se va a beneficiar de mayor crédito, de mayor dinero y va a ir generando ese proceso de inflación. Pero las personas que no les llega, sea el sector que sea, si les llega después ese crédito o ese dinero, ahí van a tener ellos que lidiar con una inflación. Entonces se va a beneficiar el sector que, bueno, en algunos casos que mejor se lleve con el gobierno, que haga mayor lobby con el gobierno, pero va a afectar a los demás. Y muchas veces depende del poder que uno tenga, el manejo del poder entre los grupos de interés y el gobierno. Entonces depende de cada país en cuáles son los sectores que más influencia tienen con los gobernantes también. En términos de dinero, estamos en marzo de 2011. ¿Cómo se pintan las cosas? Vamos a ver, yo puedo hablar de lo que mejor conozco, que es la situación en Europa. Yo creo que el problema, el debate ahora en Europa es precisamente, el debate de fondo, de verdad, es sobre el dinero. Es decir, sobre qué tipo de euro queremos. Porque lo cierto es que el euro, que se podrá discutir si era oportuno, si era conveniente, si era una cosa, era un pacto, y así lo aprobó por los procesos democráticos y constitucionales la gente que se incorporó, los países que se incorporaron a ese proyecto del euro, quería ser una moneda buena en términos de lo que estamos hablando, es decir, una moneda estable que no generara inflación. Lo que está pasando ahora es que esas normas, y lo que ha pasado hace unos años, es que esas normas no se han cumplido, y no se han cumplido por los gobiernos. Y entonces ahora el debate es qué es lo que va a pasar en el futuro con esa moneda. ¿Vamos a querer tener una moneda que vuelva a los orígenes y sea una moneda buena, que genere estabilidad y que permita que los agentes económicos tomen sus decisiones con una información fiable, o que sea una moneda inflacionista y que al final todo eso, pues habrá algunos ganadores pero muchos perdedores, muchos más perdedores, y desde luego un proceso económico distorsionado? Ese es el debate en Europa, y yo creo que en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, y Gonzalo sabrá mucho más que yo, me parece que sí también es el dinero, es decir, qué efecto va a tener la situación financiera del gobierno y la deuda en la moneda que están utilizando los estadounidenses. Sí, en este momento, por los que estuve viendo en los últimos tiempos en Estados Unidos, se está debatiendo mucho el tema fiscal, de cómo los déficits y las deudas se van acumulando, y Estados Unidos en algún momento va a tener que hacer algo con respecto a eso. En este momento hay mucho debate, tanto en los congresos estatales, en el Congreso Federal y con el presidente, de cómo bajar el déficit que tienen los Estados Unidos, porque eso va a afectar
O sea, puede llegar a ser insostenible. Hasta el propio, creo que Tim Geithner, que es el secretario del Tesoro, estaba hasta alarmando que si no se hace algo va a llegar un momento en que Estados Unidos no va a poder pagar la deuda, y eso que un default de Estados Unidos nunca se ha visto y puede tener consecuencias muy graves. Y todo el mundo cree que nunca podría pasar, pero como si siguen yendo así las cosas, puede ocurrir algo y puede tener un efecto muy nefasto en toda la economía. Pero yo, por el lado inflacionario, por el lado de moneda, lo que está pasando, lo que se estuvo haciendo desde que empezó la crisis financiera mundial, por en 2008 tal vez, es que se estuvo inyectando mucho dinero en la economía. Mucha gente pensaba que el problema que había era que faltaba dinero, que los bancos no estaban dando lo suficiente. Pero lo que ocurrió fue que estuvo manejando muchos activos financieros que dependían de que los bancos estuvieran prestando mucho en sectores específicos, como fue el sector de la construcción. Y entonces había demasiado dinero. Lo que ocurrió, bueno, nosotros conocemos en los círculos austríacos, por así decirlo, que hubieron malas inversiones en la construcción, no había tanta demanda como lo que se esperaba, y esa burbuja que en esa industria cayó. Pero muchos pensaron que era simplemente por falta de dinero. Entonces los bancos dejaron de prestar por un tema de confianza, que la gente ya no podía repagar sus deudas, y el gobierno, algunos economistas u otros círculos pensaban que era por falta de dinero. Entonces fueron metiendo más dinero en la economía. Ahora en Estados Unidos no hay mucha inflación. Muchos alarman que viene, pero por otro dicen no hay inflación, no se ve, inyectando mucho dinero en la economía y no está pasando nada. Pero el problema es que ahora la Reserva Federal lo que está haciendo es que hay mucho exceso de reservas. Los bancos nunca fueron un problema que les faltaba dinero, sino que ya no sabían con la crisis a quién era confiable prestarle, no sabían a quién darle los fondos, no sabían a quién iba a repagar o no, porque estaba muy distorsionado ese mercado por parte del gobierno, para la construcción, el mercado de las casas. Entonces dijeron, esperemos, esta crisis es más crisis de confianza. Muchos tomaron como faltaba dinero. Entonces el dinero que tienen los bancos ahora, el nivel de dinero es muy alto, pero no está saliendo porque la Reserva Federal está pagando, a mi parecer, el problema por lo que no está saliendo la inflación, está pagando dinero pagando tasas de interés para que los bancos no presten ese dinero y lo mantengan en reserva en el Banco Central, en la Reserva Federal. Entonces, en el momento que no sea sostenible para la Reserva Federal pagar el dinero, o crean que ya es hora que las cosas se calmaron un poco, los bancos pueden empezar a sacar ese dinero, ahí yo veo que se viene una ola inflacionaria. Entonces, por ese lado, algunos economistas dicen que tiene inflación porque el dinero fue inyectado a la economía, pero no salió totalmente, es como que se frenó. Se inyectó para generar, imagino, un efecto psicológico, que sí existe el dinero, que nadie se preocupara, pero no salió realmente de la economía. El exceso de reserva está por ahí alrededor de $1,5 trillones que no está. Y en cuanto se empiece a sacar eso, ahí creo que va a venir ese efecto. No sé si será al año, 2 años, pero va a venir. Por ahora sigue baja la inflación por esos temas. Finalmente, Alberto, ¿habrá unas 3 lecciones que podamos aprender de lo que ha ocurrido de 2007 para acá, en términos de dinero? Yo creo que sí, espero que alguna lección aprendamos, no sé si 3, pero yo creo que la lección hay que aprenderla desde antes de 2007. Yo creo que la mejor crisis es la que se previene, la que no ocurre. Yo creo que por el mal manejo del dinero previo a la crisis, es decir, por mantener artificialmente bajos los tipos de interés, y eso fueron decisiones de los bancos centrales, se generó la burbuja, y la burbuja cuando estalló es lo que ha generado la crisis financiera. Yo creo que ahora se está intentando extraer lecciones de esos errores cometidos en el pasado, y esperemos que aprendamos esta vez. Pero el hombre, por desgracia, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No, esto es así. Pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas, y a ustedes también, muchas gracias.